Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, abra su Biblia en Romanos capítulo 10, vamos a escudriñar ese capítulo. Hoy vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el versículo 13 de Romanos capítulo 10. Vamos a comenzar la lectura. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el versículo 1 dice del capítulo 10: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero, versículo 6, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria, Señor. Gracias, Padre, por habernos abierto el entendimiento para que pudiésemos entender las Escrituras. Esas cosas tan bellas, maravillosas, que son las doctrinas de la gracia, estaba oculta para nosotros. Pero un día el Señor nos quitó los velos y pudimos entender el Evangelio. Gracias, Señor. Te pido en esta mañana que el Señor me use para su gloria. Tú me has elegido para esa misión. Entonces te pido, capacítame, dame el coraje, la valentía para poder predicar tu evangelio con autoridad y con fidelidad. Te doy a ti toda la gloria y entrego todo en tus manos. Usa mi mente, usa mi vida, usa todo mi ser en ese momento para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. De modo de introducción, amados hermanos, el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 9, versículos 30 y 31 y 32. Él dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Versículo 31 del capítulo 9. Mas Israel,
que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Bueno, acá el tema que el apóstol Pablo va a desarrollar acá en el capítulo 10 se trata de esto. Se trata de dos temas. Uno, justicia por la fe. Dos, justicia por medio de las obras de la ley. Y es eso lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y es eso que el Señor quiere hablarnos en esta mañana y dejar claro esas doctrinas de la justificación. Esa justicia por fe está refiriéndose a la justificación, que es un acto exclusivo de Dios que Él hace por nosotros. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. Vamos a empezar la exposición y antes el título de este mensaje es: la justicia es por la fe. Vamos a exponer el versículo 1, donde el apóstol Pablo dice: hermanos, ya nos está indicando a quién está hablando el apóstol Pablo. Está hablando a los hermanos de la iglesia de Roma. Muchos allí todavía no tenían un pleno conocimiento del evangelio. Estaban allí, pero estaban muchos perdidos. Pero acá Pablo está específicamente hablando con los hermanos de esa iglesia, diciendo: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, lo primero que encontramos acá, que es que el apóstol Pablo, él está hablando de un anhelo de su corazón, de algo íntimo que él ahora expresa a los hermanos. Y eso él ya lo ha expresado en el capítulo 9 de Romanos, versículos 2, cuando él dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Estaba triste, tenía un dolor, pero la pregunta es: ¿qué estaba pasando con el apóstol Pablo que tenía esa tristeza y dolor? Y ahí él comienza diciendo en el versículo 3: porque deseara yo mismo ser anátema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Acá obviamente hermanos no es hermanos en Cristo, sino que él estaba refiriéndose a hermanos parientes según la carne. Pablo estaba triste porque esos hermanos, como él era un judío, había muchos judíos que habían recibido muchísimos privilegios de parte del Señor, y aunque ellos han recibido todos esos privilegios, muchos de ellos estaban perdidos porque tenía un concepto equivocado de la ley de Dios. Entonces Pablo tiene esa tristeza, ese dolor por ellos, por los perdidos. Y él dice que deseaba él mismo ser anátema, es decir, él deseaba ser o recibir la maldición de Dios por amor a los perdidos. Y también estaba dispuesto, en otras palabras, como dice ahí, a ser separado de Cristo. Obviamente está hablando de una manera hipotética, porque eso es algo imposible, porque él mismo en el capítulo 8 dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que hemos sido salvos por gracia, una vez que ya estamos en Cristo, nada nos puede separarnos de Él. Pero Él estaba dispuesto hasta mismo, si fuera posible esto, ser separado de Cristo por amor a estos hermanos, a estos parientes según la carne, que estaban cegados,
que estaban perdidos. Por eso su oración es por la salvación de ellos, como vemos ahí en el mismo versículo 1. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación, o sea, una oración específica por la salvación de los perdidos. Él está orando por judíos que están perdidos, que tienen un conocimiento equivocado de la ley de Dios, y al tener un conocimiento equivocado de la ley de Dios, también tienen acciones equivocadas. Entonces, acá vemos una oración específica por la salvación de esas personas que estaban perdidas. Lamentablemente, hermanos, esta oración específica de Pablo para salvación, hoy en día escuchamos que esta oración ha cambiado en muchos lugares. Como decía el hermano Oscar, coincido con él, que a veces oramos mal, porque oramos por personas que están perdidas para que sean curadas. Y pueden hasta ser curadas, pero van curadas directo al infierno. Y esta oración está mal. No debemos orar por la sanidad de esas personas que están perdidas. Debemos orar como está orando el apóstol Pablo, por la salvación de esas personas, para que el evangelio llegue a esas personas, para que esas personas conozcan a Cristo, porque si ellas no conocen a Cristo, pueden ser curadas, pero van directo al infierno. Y hoy en día escuchamos muchísimas oraciones distorsionadas, sin entendimiento, personas, hasta pastores, maestros, que están orando por personas que están perdidas, y no pidiendo por su salvación, sino que pidiendo que sean curadas, que sean bendecidas, que sean prosperadas, que aquel juicio que está trabado se destrabe, aquella plata que está por cobrar, que pueda cobrar esa plata. Y en ningún momento escuchamos en la tele, en la radio, muchas de esas personas orar por la salvación de los perdidos. Y acá Pablo está orando por los perdidos. Y eso nos deja un mensaje para nosotros, una enseñanza para nosotros, que también debemos orar por los perdidos. Debemos amar como el apóstol Pablo amaba a los perdidos y desear la salvación de ellos. Esa era la oración que el apóstol Pablo estaba haciendo. Versículo 2, él dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Celo de Dios sin un pleno conocimiento es lo que estos judíos tenían. ¿Y por qué Pablo dice: yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios? Recordando que Pablo también es un judío y que antes de conocer a Cristo, Pablo también era un celoso de Dios. Pero, como dice acá, no conforme a ciencia, no con un pleno conocimiento de la ley de las Escrituras. Y al no tener un pleno conocimiento de las Escrituras, al tener un conocimiento equivocado, las acciones también son equivocadas. ¿Cómo Pablo demostraba su celo por Dios? Vamos a dar un pequeño vistazo en Filipenses, capítulo 3, para entender un poco mejor lo que Pablo quiere decir. Yo les doy testimonio de que ustedes tienen celo de Dios. Yo sé, porque yo lo viví.
capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahí comienza a decir: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Ahí dice, versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está el error. Él era un celoso de Dios, pero estaba actuando mal. Él estaba persiguiendo a los hijos de Dios, persiguiendo a la iglesia de Cristo. Un celo sin un pleno conocimiento, un celo equivocado. Y dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hablando de una justicia por la ley. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora entra un punto importante, versículo 9, y ser hallado en él, punto importante, no teniendo mi propia justicia. Los judíos ellos buscaban establecer su propia justicia, y Pablo dice: no, mi justicia no, dice, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo sabía, porque él había vivido, que el celo que esos judíos tenían era un celo equivocado, era un celo no conforme a ciencia. Y versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios, ve, conocimiento equivocado, y ahí vienen las acciones equivocadas. Comenzaron a ignorar la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué es ignorar la justicia de Dios? Sencillamente es ignorar a Cristo, es ignorar al justo que puede salvarnos. Y eso es lo que esos judíos han hecho. Rechazaron su Salvador, rechazaron su Mesías, no lo reconocieron como su Salvador, sino como uno más. Y la pregunta es: ¿cómo alcanzamos la justicia de Dios? ¿Cómo nosotros somos justificados o declarados por Dios justos? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo eso es posible? Un ejemplo básico, un ejemplo humano: cuando un juez terrenal tiene delante suyo una persona que merece condenación porque ha hecho lo malo, y ese juez declara a esta persona justa, esa persona que merece condenación, el juez dice: estás justificado, es decir, no tienes culpa. La pregunta es: según la ley humana, ¿esa acción del juez está bien o está mal declarar justo a alguien que merece condenación? ¿Está bien o está mal esa acción según la ley? Está mal. El que cometió un delito merece pagar según la ley por ese delito.
Entonces, eso no es una acción correcta. Un juez, para declarar a alguien justo, esta persona tiene que ser justa, para que entonces el juez diga, bueno, esa persona es justa, no hay culpa en esa persona, entonces está liberada, está declarada justa. Los jueces humanos declaran justo a los justos. Pero vamos a cambiar el panorama y vamos al plan espiritual. En el plan espiritual la cosa cambia, porque la Biblia no dice que el justo juez, que es Dios, declara justo a justos. Es al revés. Dios declara justos a injustos, a pecadores como nosotros, que nos ha declarado justos cuando hemos creído en Jesucristo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo Dios puede declarar justo a alguien que merece condenación y seguir siendo un Dios justo? Bueno, Dios puede hacer eso porque Dios no nos declara justo por nuestros méritos como hace un juez humano. Dios solo puede declararnos justos no por nuestras propias justicias, sino que Dios nos declara justo por la justicia del justo, de Cristo, que cumplió toda la ley de Dios, satisfizo la justicia de Dios, y esa justicia del justo es aplicada a nosotros, nuestros pecados es imputado en Él, y cuando creemos en Él, Dios nos justifica, es decir, nos declara justos, inocentes, sin culpa, al creer en Jesucristo. De esta manera, Dios puede declararnos justos y seguir siendo un Dios justo. Gloria a Dios por esa hermosa doctrina, esa doctrina en la cual cuando Dios nos declara justos, es un acto de Dios que Él hace una sola vez para siempre. Al que Dios ha declarado justo, es salvo para siempre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si es Dios el que justifica. Qué hermoso saber eso. Entonces, nosotros somos justificados por medio de la fe solamente. Cuando creemos en Jesucristo, alcanzamos la justicia que es por la fe. Y el apóstol Pablo, él dice acá en Romanos capítulo 3, versículo 28, con respecto a la justicia que es por la fe, él dice, capítulo 3, versículo 18, concluimos, o sea, él viene enseñando y llega a una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso es todo. Ninguna obra puede hacernos justos. Solamente al creer en Jesucristo es suficiente para que Dios nos declare justos. Pero esos judíos no aceptaban esa justicia por la fe. Ese es algo que les molestaba, porque ellos querían ser justificados por sus propios medios y recibir los méritos para sí, ser justificados por sus propias obras, y por eso no se sujetaron a la justicia de Dios, que es por gracia. Y eso sucede mucho hoy en día, donde hay muchas iglesias que enseñan una salvación por méritos, por obras. Aunque muchos dicen, no, pero nosotros somos salvos por gracia. Pero en la práctica demuestra que son salvos por obras.
Porque muchas veces en muchos lugares se enseñan que uno puede perder su salvación. Y cuando alguien, un pastor, un maestro enseña que uno puede perder su salvación, lo que le está diciendo es que esta persona fue salvo por las obras. Porque si esa persona puede perder su salvación, es decir, que algo ella ha dejado de hacer. Quizás no leyó la Biblia, o dejó de ir a la iglesia, o dejó de orar. Entonces perdí mi salvación porque dejé de hacer eso, aquello, lo otro. Y esos mismos van a decir, ahora para recuperar tu salvación no es la fe en Cristo solamente. Comienza a inventar un montón de cosas y decir, ahora para que seas salvo nuevamente, tenés que volver a la iglesia, tenés que volver a hacer la cadena tal, 7 miércoles, 7 viernes, tenés que orar, ahora tenés que hacer un ayuno de 24 horas para volver a recuperar tu salvación. Y ese es un falso evangelio. Según el apóstol Pablo, ese es un otro evangelio. Y el que predica un otro evangelio es maldito. Esas doctrinas son falsas. Es como establecer su propia justicia. O sea que esas personas están siendo salvas por lo que están haciendo y no por lo que Cristo ha hecho por ellas. Y solamente la fe en Jesucristo es suficiente para que seamos salvos. No hay ningún otro medio para que alcancemos la justicia de Dios. Vamos a pasar al versículo siguiente. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa eso? Que el fin de la ley es Cristo. El rigor de la ley mostraba a los hombres su necesidad de salvación por gracia, mediante la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, que es lo que dice Gálatas 3:24. ¿En qué sentido Pablo dice que el fin de la ley es Cristo? La ley es nuestro ayo, como dice ahí Gálatas 3. ¿Y qué es ayo? En el original, ayo era paidagogos, o sea, básicamente eran esclavos que llevaban los hijos de sus amos a la escuela o al maestro que iba a enseñar a ese niño. Entonces, básicamente la tarea de esta persona, ayo, era buscar el niño de su amo y llevarlo a la escuela, al maestro, para que lo enseñe, lo eduque y volverlo a traer a su amo. Esa era la tarea de este ayo. Y bueno, Pablo está diciendo que esta también es la tarea de la ley. La ley no vino para salvar. La ley vino con esa tarea de, primero, mostrar que somos pecadores. Cuando estamos delante de la ley, vemos que hemos fallado, hemos pecado y estamos imposibilitados de cumplir esa ley. Entonces, esta ley tiene esa función del ayo, de agarrar al pecador y llevarlo a Cristo. Y una vez que la ley llevó a Cristo, ese es el fin de la ley, porque ya cumplió su tarea. Ahora es con Cristo. Su problema es resuelto con Jesucristo. En ese sentido, es el fin de la ley. Ya cumplió su deber que tenía que hacer. También el fin de la ley quiere decir que Cristo ha cumplido toda la ley por nosotros, cosa que ninguno de nosotros podía hacer.
Entonces, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nadie va a lograr una justicia según la ley, según el cumplimiento de la ley. La ley ya hizo su función de llevarnos a Cristo. Ahora, solamente al creer en Jesucristo somos justificados. Por eso dice, para justicia a todo aquel que cree. Versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ella. La justicia que es por la ley, en contraste a la justicia que es por la fe. Y quiero aclarar, amados hermanos, que hay un solo camino, una sola justicia. No hay dos justicias, una justicia por la ley y una justicia por la fe. Hay un solo camino. Hay una sola forma por la cual el hombre es justificado, por medio de la fe. Pero acá, entre esa justicia por la fe y la justicia por la ley, es donde encontramos una división del cristianismo, que es por la fe, de las demás religiones, que es por obras. Entonces el apóstol Pablo dice que el hombre, citando Levítico 18, dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hablando allá en Levítico 18, que habla de las varias leyes de inmoralidad, además de los 10 mandamientos, Dios ha establecido al pueblo de Israel muchísimas otras leyes que tendría que cumplir. Entonces Pablo está diciendo a esos judíos que creen que son justificados por cumplir la ley, por las obras de la ley, Pablo les dice esto: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y la gran pregunta que hacemos aquí, hermanos, es: ¿puede el hombre hacer estas cosas? ¿Puede el hombre cumplir toda la ley de Dios a la perfección? Y la respuesta obvia, ¿cuál es? No. Nadie pudo ni puede cumplir toda la ley de Dios. Por eso Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Todos pecaron, todos transgredieron la ley de Dios. Por eso nadie, por más que se esfuerce, por más que haga lo que haga, jamás logrará la justicia de Dios por medio del cumplimiento de las obras de la ley. El hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Por el hombre no poder cumplir esa ley, entonces es imposible vivir por ellas. Es imposible el hombre ser salvo por cumplir las obras de la ley. El único hombre que logró esto, que cumplió toda la ley a la perfección, fue Cristo. Y lo hizo representándonos. Lo hizo por nosotros. Cristo no solo murió por nosotros, sino que Él vivió por nosotros. Cristo vivió la vida que ninguno de nosotros podemos vivir, porque diariamente fallamos, diariamente buscamos hacer la voluntad de Dios. El creyente siempre va a buscar hacer la voluntad de Dios, pero alguna vez, en algún momento de su vida, él falla, él peca, él transgrede la ley. Pero por estar en Cristo, es como que así como Cristo ha cumplido toda la ley, los que fueron justificados por la fe, Dios nos ve como que si nosotros mismos hubiésemos cumplido
toda la ley de Dios por estar en Jesucristo. Esa es la realidad bíblica. Versículo 6 dice, contraste, ¿no? Justicia por la ley. Ahora Pablo dice, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Versículo 7. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Pastor, ¿qué quiere decir esas expresiones? Subir al cielo para traer a Cristo, ir al abismo para traer del abismo a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la justicia que es por la fe no necesita esfuerzos humanos. No necesito esforzarme, hipotéticamente, ir al cielo, buscar a Cristo y traerlo abajo, o descender al abismo y traer Cristo cerca. No necesita ese esfuerzo para ser justificado. Por eso él dice, no digas eso en tu corazón. No tenemos que hacer ese esfuerzo de buscar a Cristo, de buscar la salvación, porque incluso el que está muerto en delitos y pecados jamás va a buscar a Cristo. La doctrina bíblica es: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar el que se había perdido. Si no fuera por eso, ninguno sería salvo, porque ninguno busca a Dios en sus delitos y pecados. La justicia que es por la fe no depende de un esfuerzo de traer a Cristo abajo, de buscar a Cristo de abajo y traerlo arriba, sino que Dios en su gracia nos está diciendo, versículo 8, más que dice, cerca de ti. O sea, no necesitas ir al cielo, ir abajo, cerca de ti. Está cerca esta palabra. Esta palabra es el Evangelio. Pablo está hablando del Evangelio. Está hablando de Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Amados hermanos, es inútil todo esfuerzo humano para ser salvo. Cristo está cerca. Él está aquí en esta mañana. Él está aquí en este mensaje, porque esta es la palabra que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa salvación está aquí hoy presente, hermanos. Esa salvación está en medio de nosotros, está cerca de nosotros. Y la palabra de fe que el apóstol Pablo predica es esa, como dice ahí: confesares con tu boca y creer en el corazón. Si observamos bien los versículos 9 y 10, él está hablando de confesar con la boca y creer con el corazón. Y en el versículo 10 hay un cambio de los verbos. Del versículo 9. Fíjese que primero el versículo 9 dice confesar con tu boca, pero el versículo 10 cambia diciendo con creer con el corazón, en el corazón. ¿Qué quiere decir esas cosas? Básicamente eso puede referirse a que tanto confesar con tu boca y creer en el corazón y viceversa, estas dos cosas son inseparables. Básicamente es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Y les haré una pregunta para reflexionar sobre esas dos cosas. ¿Puede una persona confesar con su boca, como dice ahí, que Jesús es el Señor? ¿Puede una persona confesar con su boca a los demás y hablar de Cristo a los demás y no ser salva y no haber creído en el corazón? ¿Eso es posible? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Sí, exactamente. Jesús dijo, ni todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, es muy posible que una persona pueda confesar ser cristiana, pero como dice la palabra, confiesan, ¿cómo era? Ser hijo de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, gracias pastor, pero con sus hechos lo niegan. Entonces es muy probable que una persona confiese que Jesús es el Señor, pero si no hubo ese creer en el corazón, ella está perdida. Por eso repito, esas dos cosas son inseparables. Ahora vamos a cambiar un poquito, vamos al revés. ¿Puede una persona haber creído en su corazón en el Señor, haber sido salva y no confesar a Jesús que Él es Señor, no confesar a Jesús a los demás? La pregunta ¿es posible eso, hermanos? Como dice el pastor Raúl, no conozco ese silencio, ¿no? ¿Es posible una persona que ha creído en su corazón no confesar que Jesús es el Señor? No, amados hermanos. El que ha creído en su corazón va a hablar de Cristo. Sí o sí va a confesar que Jesús es el Señor, porque ya hubo esa transformación en su interior. Ella creyó en su corazón, ella fue transformada por el Señor, fue regenerada. Y es imposible una persona regenerada no hablar de Cristo, no confesar que Jesús es el Señor. Pero en la práctica vemos que muchos dicen haber creído en el corazón, pero nadie sabe que ella es creyente, porque ella nunca dijo a nadie, nunca confesó su fe a nadie. Pero esta persona lo que debería hacer es analizar, examinar si realmente esa creencia que ella dice haber tenido en su corazón, si es verdadera. Porque el que ha creído en el corazón va a confesar que Jesús es el Señor. Va a hablar en su barrio, van a enterarse que esta persona es cristiana porque ella confiesa que Jesús es el Señor. Por eso quizás ese cambio de los verbios en el versículo 9 y 10 está queriendo decir que esas dos cosas son inseparables. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El creyente nunca tendrá motivos para arrepentirse de su confianza en el Señor Jesús. De tal fe ningún pecador se avergonzará ante Dios y debe gloriarse en ella ante los hombres. El versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Para Dios no hay diferencia, tanto judío como gentiles, para Dios todos pecaron de igual manera
y no hay diferencia entre ambos. Por eso dice, todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios, gentil y judío. Pero también para Dios no hay diferencia en la manera de salvar. Dios no salva al judío de una manera y al gentil de otra. No hay diferencia. Dios salva de igual manera a todos los que le invocan. Por eso dice, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Quizás este rico para con todos se refiere que Dios es rico para salvar. Pero no es que Dios va a salvar a todos, como dice ahí, a todos los que le invocan, judíos o gentiles. Como dice allá Efesios capítulo 2, que dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quizás la referencia sería esa, que Dios es rico en misericordia, que Dios es rico para salvar a todos los que le invocan. Y para terminar dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Conclusión y aplicación. Hay una sola forma de alcanzar la justicia de Dios. Es por la fe en Jesucristo. Amados hermanos y amigos que están quizás por primera vez, o hasta los que están hace mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no han conocido al Señor. Si pones hoy tu fe y confianza en Jesucristo, serás salvo. No hace falta hacer esfuerzos humanos, hacer cosas para ser salvo. Todo lo que tienes que hacer es poner esta fe que Jesús te regala, que Dios te da, en Él, confiar en Él y creer que lo que Él hizo por usted fue para salvarte. Y de esta manera serás justificado. Dios te declara hoy justo, inocente, sin culpa, una sola vez y para siempre. Por eso que todo esfuerzo humano en búsqueda de establecer una justicia propia es en vano. Solamente la fe en Cristo es suficiente para recibir la justicia de Dios. Amados hermanos, cerca de ti está la palabra. Él está aquí en esta mañana. Jesús está aquí presente. Si hoy invocas al Señor, si crees en el Señor, alcanzará por la fe gratuitamente la justicia de Dios por la fe. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor, por aclararnos esos conceptos bíblicos, que hay un solo camino. No hay dos caminos de justicia. Hay un solo camino por el cual alcanzamos la justicia. Es por la fe en Jesucristo. Ese es suficiente. Ese es todo lo que debemos hacer. Creer en Jesucristo. Amado hermano, amigo, que no tiene esa seguridad de tu salvación, hoy es el día en el cual puedes invocar al Señor, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y lo puedes hacer ahora en este momento. Ahí en su lugar puedes orar al Dios que te llama. Puedes confesar a Él sus pecados, reconociendo
que por tus propios medios, por tus propios esfuerzos, jamás lograrás ser salvo. Todo lo que debes hacer es creer en Jesucristo, confiar en Él, porque la salvación no es tuya, no es mía. La salvación es del Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú le concedas a este perdido, les conceda la fe, les conceda el arrepentimiento, para que puedan creer y recibir la vida eterna, para que puedan recibir gratuitamente la justificación. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.